La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que ante el alza de contagios de COVID-19 se podría posponer el concierto de Año Nuevo programado para el día 31 en el tradicional Paseo de la Reforma. Escucha. Están ligeramente incrementándose, como lo dije el día de ayer, los contagios, pero no así las hospitalizaciones ni las defunciones. De todas maneras, estamos todos los días revisando y en el caso de la variante tampoco se ha encontrado la variante de una manera, es decir, son pocos casos aún que hay tanto en la ciudad como en el país. Entonces, más bien el incremento en el número de casos afortunadamente no tiene que ver con incremento en hospitalizaciones y también en lamentables defunciones. Entonces, en ese sentido, pues hay que darle un seguimiento y estamos valorando también el tema del concierto el 31 de diciembre, dado el incremento en el número de contagios. Más tarde estaremos ya dando este informe después de una reunión que tengamos interna de salud. ¿Podría cancelarse? Posponerse, en todo caso. Ya más tarde estaríamos informando. Bueno, pues más temprano, hablando ya del gobierno federal, habló el subsecretario de Salud sobre la situación de la pandemia en el país. Hugo López-Gatell dijo, entre otras cosas, que son 42 casos positivos de la variante Omicron de COVID-19 en México, pero que contabilizarlos tiene poco sentido porque siguen siendo parte de la misma epidemia. Agregó que la inmunidad producida por la vacunación y el COVID-19 sigue siendo eficaz, que la semana comenzó con una reducción en la incidencia de casos y de hospitalizaciones, que es indiscutible que en algún momento se presentará una cuarta ola de contagios. Agregó que la dosis de refuerzo actualmente se aplica a personal médico y le seguirán los maestros a principios de 2022 y defendió la decisión de no vacunar contra COVID-19 a menores de 15 años por una lógica de salud pública, dijo, basada en evidencia técnica y científica. Agregó que la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado la vacunación a niños, sino que el llamado es a priorizar la vacunación primaria en personas adultas en países con muy baja vacunación. Escuche usted. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, no ha recomendado la vacunación a niños. Hay que tenerlo muy claro. Al contrario, la Organización Mundial de la Salud repetidamente ha insistido en que tenemos un problema mundial de desigualdad en la distribución de vacunas y ha llamado repetidamente a que se priorice la vacunación con el esquema primario de personas adultas en los países que tienen muy baja vacunación porque no han tenido acceso a las vacunas. Vamos a poner en contexto estas declaraciones del doctor Hugo López-Gatell con otro doctor, Alejandro Macías. Ya llegó a esta redacción, él es infectólogo, ex comisionado nacional contra la influencia H1N1. Doctor Macías, qué gusto saludarle. Perdóneme, muchos ciudadanos se confunden justamente por estos encontronazos de declaraciones de distintas autoridades. El doctor Hugo López-Gatell cita a la Organización Mundial de la Salud, que no ha instruido, dice él, pero es un funcionario que ha aceptado vacunar a personas con una vacuna que no ha recomendado la OMS. Le pido, por favor, que me diga qué opina usted sobre la lógica de salud pública y no vacunar a menores de 15 años. Sí, Gaby, desde el punto de vista de la salud pública, lo conveniente, desde luego, es vacunar al que tenga más riesgo, pero eso no quita que eventualmente incrementes la inmunidad del grupo y que eventualmente vacunes jóvenes y niños. Lo que sí insiste la Organización Mundial de la Salud es que hay que priorizar. Por ejemplo, si tú tienes un número limitado de vacunas en un país, prioriza a los de más riesgo, pero yo creo que no se puede negar la necesidad de eventualmente vacunar a jóvenes y niños. Yo creo que el mensaje debe ser, a ver, vamos vacunando por riesgos y eventualmente tendremos que vacunarlos a prácticamente todos. La inmunidad de rebaño nunca la vamos a alcanzar, pero tenemos que alcanzar una mejor inmunidad de grupo y de acuerdo de que mientras más gente esté vacunada, más en control entrará la pandemia. Y lo estamos hablando mientras en Estados Unidos y en otros países están aumentando seriamente las hospitalizaciones de menores de edad con COVID-19, doctor. Sí, porque en el sentido en que ellos habían estado relativamente poco afectados y que se está revacunando mucho jóvenes y adultos,
van a estar más afectados los niños. No quiere decir que necesariamente tenga predominancia por los niños, sino sí vamos a ver un incremento seguramente en las hospitalizaciones de jóvenes y niños. Ahora, en relación con las actividades públicas, pues también es verdad que no debemos esperar a que se nos llenen los hospitales. Si se nos llenan los hospitales, un poco como que ya llegó la sangre al río, lo inicial es, y lo que declaró también la jefa de gobierno, que si vemos que se incrementan los casos, aunque no se saturen los hospitales, es momento inclusive de suspender actividades públicas. Entonces, ¿suspendería usted el concierto de fin de año a estas alturas ya? Yo lo suspendería. Ahora hay que decir que planean, digamos, aplazarlo. Lo que pasa es que aplazarlo ¿para cuándo? Todavía no está entrando con fuerza la variante Omicron en México, pero lo va a hacer tarde o temprano. Y creo que si esperamos que, insisto, que tengamos los hospitales llenos, puede ser demasiado tarde. Yo creo que, puesto que es, digamos, que un coletazo de la epidemia, yo creo que tenemos que más bien irnos hacia el lado de la precaución. Y yo creo que la precaución sería, en este momento hay que bajar las actividades porque es inminente la entrada del pico Omicron, que todavía no ha entrado con fuerza en México. Que además, doctor Macías, nos han machacado hasta el cansancio. Cuidado con todo lo que es esa transmisión por aire, y si estamos hablando de un concierto en el que van a cantar, ya no me hable de postergación, hábleme de qué sentido le hace que este sea el caso para celebrar el año nuevo. Preguntarle, el mensaje a la población de las autoridades sanitarias de México, ¿cómo lo ve cuando en el resto del mundo estamos escuchando cosas mucho más, de restricciones preocupantes? En el caso de las autoridades mexicanas, ¿cómo lo contrasta, doctor? Mira, yo creo que es bueno no alarmar a la gente innecesariamente, pero también es bueno decir que independientemente de que se llame Delta o se llame Omicron, esto no ha terminado, que estamos ante la inminente entrada de una nueva variante y que el mensaje tiene que ser todavía: hay que evitar los tumultos de personas, hay que hacer el trabajo desde casa todavía el que pueda, hay que usar el cubrebocas, hay que ventilar los espacios cerrados, hay que preferir los exteriores, hay que vacunarse en cuanto te toque, hay que revacunarte en cuanto te toque. Yo creo que ese es un mensaje en el que todos podemos estar de acuerdo. Claro, por supuesto. Y entonces el arranque de año, los primeros 3 meses de 2022, ¿cómo los ve? Yo creo que van a ser difíciles en relación con la entrada de la variante Omicron. Realmente no hemos visto nada todavía de la variante Omicron en México. Cuando en Sudáfrica nos dicen que ya la tiene, es porque esa variante ya estaba circulando por lo menos un mes. Ese inicio, que parece muy lento, va a tomar un mes en arrancar y no va a entrar al mismo tiempo en todas las ciudades de México o de América Latina. Va a entrar primero en las grandes capitales como Ciudad de México, la frontera, las grandes ciudades, y paulatinamente va a entrar en todas las demás regiones, y tenemos que regionalizar las decisiones. No podemos cerrar todo México si la actividad es en Ciudad de México. Y tampoco, yo por ejemplo vivo en Guanajuato, vamos a cerrar Guanajuato cuando todavía no hay actividad aquí, pero tampoco nos podemos esperar a que se llenen los hospitales. Entonces hay que tomar muchas decisiones locales en la medida en que incrementen las tasas locales, y para eso necesitamos hacer más pruebas, detectar tempranamente y mantener a la información o a la población muy bien informada. Por último, el porcentaje de la población vacunada que dio el doctor López-Gatell, dice 82%, mayores de 18 años. 82% mayores de 18 años, pero eso no es el porcentaje de la totalidad de la población. En México somos 130 millones de habitantes, y de esos 130 millones debemos contar también jóvenes y niños. La tasa sobre los mayores de 18 años puede ser 80%, pero si consideras el total de la población con un esquema completo, no llegamos al 60%. Pues ahí lo tienen. Doctor, gracias por esta entrevista. Le reitero, no se trata de causar pánico, pero tampoco se trata de agregar a la confusión de la opinión pública. Le agradezco, un feliz año. Sí, ya vendrán tiempos mejores, Gaby. Igualmente, exactamente, que lleguen.